Contenido. Capítulo 11. Hermosa y muy caliente. Gohan sabía que estaba mal, pero ahora mismo no pudo evitar el comparar a Videl con esta chica que ahora tenía de frente, eran tan distintas. Videl era hermosa, tenía su propio carácter que la hacía una mujer fuerte y a la vez tierna, pero incluso ella evitaba mostrar y dejar a relucir su lado femenino. A Gohan no le molestaba, pero después de todo sería una forma agradable de conocerla en esa faceta, una que nunca llegó a conocer ni siquiera pensar. Y aquí estaba ella, tan linda y encantadora. Temari no solo era fuerte, su lado amable y cariñoso le daba ese toque propio que le gustaba a Gohan, pero, ahora verla con ese simple pero lindo kimono negro de una sola pieza, le hacía latir el corazón en un ritmo que incluso ya podía sentir su cuerpo calentarse. Su normalmente cabellera rubia atada en 4 coletas, ya hacía suelto y cayendo de forma de cascadas por su espalda. Eso de alguna manera daba una vista más que necesaria para que Gohan se sintiera verdaderamente atraído por ella. Ahora que realmente lo pensaba, ciertamente que era lo que se hacía en una cita. Claro, había salido en muchas ocasiones con Videl, pero normalmente era para entrenar o salir en ayuda a las grandes ciudades. Ciertamente nunca, y a pesar de que eran conscientes de lo que ambos sentían, nunca habían hecho un acercamiento más sentimental. De un modo u otro, eso le hacía sentir mal, le había ofrecido su primer y único beso justo antes de que la perdiera, él realmente habría querido mucho más. El destino o su destino, le había jugado una dura versión donde perdía todo y el malo rebosaba de grandeza y victoria. No, ya no había tiempo de llorar por el pasado, era doloroso, pero ahora, era tiempo de aceptar las palabras de Whis, empezar de nuevo en este completamente diferente planeta. No, no era solo un planeta, era su hogar, uno que debía proteger de ahora en adelante. Pensando en los hechos del día, Gohan no pudo evitar dibujar una sonrisa en su rostro. Los hermanos de Temari habían sido muy amables con él, probablemente no solo era porque había salvado su hogar de ser destruido, probablemente era por el hecho de que por él, Temari se veía verdaderamente feliz. Los hermanos Abaku estaban conscientes de la posición de Temari, ella era la jefa del clan, no solo tenía que estar en reuniones y representar su familia y las juntas, también tenía que conseguir un marido antes de cumplir la edad suficiente para recibir el cargo completo y recibir el título de líder absoluto. De no ser así, el clan simplemente perdería voz y voto en las relaciones y por ello, hacer inútil su opinión. El clan necesitaba descendencia, Temari era el mayor y por consecuente, la más apropiada para comenzar la reconstrucción de su clan. Kankuro aún no cumplía la edad suficiente para tomar el cargo, y su actitud poco inmaduro dejaba mucho que desear, simplemente él no podía recibir un cargo tan importante. Ambos habían visto ese brillo de luz en los ojos de su hermana, sabían de alguna manera que era por Gohan, aquel chico que llegó de la nada y salvó a un pueblo no solo por gusto, no, lo había hecho por el simple sentimiento de protección. Gaara no solo sentía que le debía su vida, no, sentía que debía de hacer algo más, si él fuera lo suficientemente adecuado para su hermana, estaría dispuesto a juntarlos. La noche, bañada de esa cálida luz de luna, las enormes y enormes dunas de arena, brillando de ese reflejo tan único que dejaba ver el desierto. Nervios. Su corazón latiendo con fuerza, ella misma podía sentir sus manos sudar. Había pasado un largo tiempo a su lado desde el día que lo encontró, y ahora mismo se ponía nerviosa. Probablemente era por la fecha. Porque tenía que ser diferente. Había tenido incontables citas con Shikamaru y nunca realmente se había sentido tan nerviosa como lo estaba en esta ocasión. Temari se miró en el largo espejo que adornaba su pared en su habitación, ella sabía que había hecho quizá la mejor elección. Gohan la miró, su cabeza tratando de todas las formas de que sus pensamientos no vagaran e indagara en imágenes sucias. Era imposible, después de todo, él solo era un chico de 17 años, el crecimiento era algo que ni siquiera los Saiyajin podían evitar y pasar irremediablemente por la pubertad, más aún, sabiendo que ellos normalmente envejecen más lento que los humanos. Ciertamente, ¿cómo podía evitarlo? Temari se veía linda con sus mejillas sonrojadas, le daba ese toque tierno y tierno de los que muy pocos hombres son capaces de admirar. Su mirada después de recorrer cada rincón de ese kimono bien abrazado y ajustado en sus curvas, habían terminado de profundizar en sus ojos, esos ojos llenos de vida. Hermosa.
La mente de Temari haciendo un vuelco, había escuchado regularmente esa frase en todo lugar a que iba, pero algo en esas palabras simples fueron más que un simple cumplido para ella, había algo diferente, algo que sin dudas la hacía sentir genial y única. Gohan sabía cómo encajar a la perfección en ese pequeño rincón lleno de una felicidad incontrolable, aunque fuera inconscientemente, él sabía cómo llegar. Vamos. Gohan tomó la mano de Temari, atrayéndola en el largo camino que ya esperaba ser recorrido. Gracias. Ella sabía que esta noche sería una de esas que están muy alejadas de ser normal. Rápidamente habían pasado las horas. Gohan había temido en arruinarlo todo luego de tener siquiera una idea de qué hacer. Para su suerte, Temari no solo había sido comprensible y atenta, ella había sido lo suficientemente alegre en enseñar lo necesario a Gohan, así, y solo quizás, podrían tener más citas en un futuro. No había pasado ni un mes, pero ambos ya podían confirmar lo que sus sentimientos pedían, probablemente sería muy apresurado, pero Gohan había tenido miedo a la pérdida y no haber hecho lo suficientemente feliz a la persona que le gusta. No solo caería irremediablemente en una culpa y remordimientos, su corazón simplemente no podía ser tan fuerte y rígido como su cuerpo. Nada ciertamente podía arruinar este momento perfecto. Gohan admiró sus ojos, poco tiempo desde que nos conocimos, ¿no es así? Lo sé, pero siento que ya te conozco incluso más que a nadie que ya conociera. Llegó la respuesta de Temari. Seré sincero, Temari, no solo eres hermosa, fuerte y agradable. No sé en qué momento pasó, pero simplemente me comenzaste a gustar. Temari ahora estaba más allá de estar contenta o feliz, esto era lo que estaba esperando, esto no podía ser incluso mejor. Ciertamente nada podía arruinar este momento perfecto. Probablemente sea apresurado, pero me gustaría intentar algo contigo. Temari sabía, no, estaba segura de que después de esto, sería más que feliz. ¿Te refieres a ser más que amigos? Temari cuestionó rápidamente aún sabiendo que efectivamente eso era lo que Gohan trataba de decir. Colocando una mirada tímida, Gohan asintió apenado mientras trataba de no reír torpemente pero parecía que no era el caso. Temari había visto su expresión, a ella le gustaba incluso más cuando él dejaba ver su lado genuino, no solo lo hacía más encantador, sino que también lo hacía ser sincero. Eso le gustaba, era incluso algo raro de ver en los hombres, siempre parecían indiferentes y con poco interés, pero Gohan era completamente diferente, en todos los aspectos. Temari sonrió ligeramente mientras sus mejillas se bañaban de un tinte rosa. Me gustaría, Gohan, me gustaría intentar algo contigo. Ahora, ¿qué era lo que debía hacer? ¿Preguntarle? No, se vería tonto. Quizás besarla. Eso podría funcionar, pero ¿qué si no? Su mente ahora haciendo que giren los engranajes para conseguir alguna respuesta rápida a lo que debía hacer en este momento tan especial. Cuando sintió el ligero peso de la rubia sobre él, sus pequeñas manos rodeando su espalda a través de sus brazos. Alzando su rostro, Temari rápidamente lo tomó entre sus labios. Su primer beso, ofrecido al chico que le había encantado desde el momento en que lo vio. Su primer beso, y fue increíble. Gohan se sintió increíble, ¿cómo es que podía ser tan diferente el hecho de tomar un simple beso? Rodeándolo entre sus brazos, Gohan la tomó por la cintura, atrayéndola hacia él, ambos con los ojos cerrados, disfrutando de ese maravilloso momento. Diablos, nunca había besado, pero Gohan lo hacía tan bien. Temari pensó mientras trataba de disfrutar lo suficiente. Sabía que ahora en adelante, podía tomar lo que ella quisiera, pero nada podía ser mejor que el primero. Gohan colocó su frente con la de Temari, ambos se habían separado luego de que el aire ya hacía falta. Mirándose a los ojos, ambos sabían lo contentos que estaban. Temari supo entonces, que no había tomado mejor decisión que el alejarse de Shikamaru, eso no quitaba que aún se sentía mal por él, pero después de todo, las cosas habían resultado increíbles, no solo para ella, Gohan parecía feliz ante todo esto, ella podía verlo en sus ojos, ella podía sentirlo incluso en sus latidos acelerados. Gracias. Temari lo tomó en un abrazo, su rostro enterrándose en el pecho de Gohan. Ciertamente todo no pudo ser mejor. La mañana. En lo lejos, un grupo de personas se podía apreciar sobre el mar de arena, con gran velocidad y cansancio evidente en sus rostros, un grupo de 4 personas habían llegado rápidamente en las puertas de Suna. Alto.
Poniéndose en guardia, los shinobis que custodiaban la entrada advirtieron a los recién llegados. Ahora que los miraban bien, ¿qué era lo que hacía Konoha Shinobi en tierras de Suna? Discúlpenos por esta llegada repentina, recientemente Konoha se ha enterado del intento de secuestro a Lord Kazekage por parte de Akatsuki, hemos recibido las órdenes para dar apoyo en resguardar la seguridad de aliados Una. Entregando un pergamino con los datos necesarios, Kurenai se presentó. Soy Kurenai. Señalando al resto, ellos son Kakashi Atake, Maito Gai y Asuma Sarutobi. La peli negra nombró. A su lado, los hombres parecían sorprendidos por la intervención de Kurenai, de ser ellos simplemente hubieran entregado el pergamino sin más. Era evidente que fue gran idea traer a Kurenai en esta misión, después de todo, simplemente lo hacía más fácil. Echando un vistazo rápido, el guardia shinobi entendió la forma de ayuda. Realmente no estaba sorprendido, Suna no había mandado mensajes de ayuda, pero de igual forma parecía que no era necesario, todo al final terminaba sabiendo. Abriendo las puertas, una escolta de Anbu guió al grupo de recién llegados a la Torre Kage. En el camino, los daños del enfrentamiento eran más que evidentes, ciertamente se les hacía increíble el saber que alguien tan joven tuviera las habilidades necesarias para abrumar al mismo Akatsuki. Bien, intentémoslo. Gohan se acercó al centro de la habitación oscura, en el medio, la luz de una lámpara alumbraba un asiento donde ya reposaba Deidara. Necesito que lo despierten. Gohan pidió mientras su mirada seria observaba al inconsciente sujeto. A su lado Gaara asintió mientras daba instrucciones a su hermano para pasar a despertarlo. Tomando una etiqueta con un extraño kanji escrito en él, Kankuro lo colocó en su pecho. Haciendo una señal con sus manos, el sello se activó, casi al instante, el cuerpo de Deidara se agitó de forma brutal mientras trataba de respirar fuertemente, su rostro, lleno de confusión al verse rodeado de ninjas Suna. ¡Diablos! Deidara maldijo mentalmente mientras trataba de comprender lo que había pasado. Claro, era más que evidente que había sido capturado si las ataduras de chakra en sus muñecas y tobillos no eran una indicación. Haciendo un intento de zafarse, Deidara encontró que era inútil. Podía sentir que su chakra estaba obstruido y le era incapaz de moldearlo. Atado y con dolor evidente en su rostro, Deidara decidió calmarse, no ganaría nada intentando salir. Ahora, solo trataría de comprender el cómo es que terminó aquí. Haciendo un recuento en sus pensamientos. No había nada después de sentir un dolor intenso en su mejilla. ¿Quién había sido lo suficientemente capaz para dejarlo inconsciente de un solo golpe? Parándose frente de él, Deidara parecía confundido ante este sujeto que tenía de frente. En un movimiento lento, Gohan colocó la palma de su mano en la frente de la Akatsuki mientras que a la vez cerraba sus ojos. Él sabía que sería difícil, no solo trataría de indagar en su mente, también intentaría ir más allá de sus recuerdos pasados, incluso iría a esos recuerdos olvidados por el atado. Viendo a una luz de interminables recuerdos, Gohan comenzó a indagar en cada uno de ellos, uno donde específicamente estaría el secreto detrás del intento de captura del Kazekage. Gohan tenía una vaga idea de lo que se trataba. Solo querían al Kage, más allá de ser la persona más importante, él sabía que también tenía algo que ver por esa entidad que residía en sus entrañas. Temari se lo dijo, los humanos habían llegado incluso al punto de las guerras con tal de obtener ese inmenso poder en sus manos. No se le hacía extraño ahora que sabía ese dato, que estos sujetos también estuviera detrás de estos poderes. Fue cuando llegó la imagen de un hombre de cabello naranja con extraños ojos morados con rendijas alrededor de sus pupilas. Su nombre era Pain, y a su alrededor, se encontraban otros sujetos que portaban capas negras con nubes rojas, sus nombres, llegando como voces a su mente. El renegado parecía impaciente ante lo que estaba pasando, sabía que había hecho algo, pero ciertamente no podía saber qué. Un sentimiento de terror se apoderó de sus sentidos cuando descubrió lo escalofriante que podía llegar a ser ese inmenso y poderoso poder que emanaba de él. ¿Quién demonios es este sujeto? Sus pensamientos, retomando su miedo con un rostro evidente de pánico en él. No había dudas, este sujeto fue quien lo colocó en este lugar, obligándolo de alguna manera a permanecer bajo el control de una sucia aldea. Ahora que sus ojos revisaban cada rincón de ese oscuro mundo a su alrededor, se percató de la ausencia de Sasori. ¿Qué había sucedido con él? ¿Había conseguido escapar? No, probablemente lo había abandonado mientras él era capturado y encerrado como una lamentable basura. Sus pensamientos rápidamente llenándose de rabia y rabia.
Él lo sabía, incluso estando en la organización más grande de renegados habían traidores. He terminado, Gohan bajó la mano mientras se alejaba de Deidara. A su alrededor, Gaara y el resto parecían impacientes ante la habilidad de leer la mente que según Gohan, poseía. Gohan suspiró mientras parecía impasible. No había nada de lo que fuera necesario saber, este sujeto no era más que un simple seguidor, él no sabía nada, pero algo sobre las palabras del peli naranja se clavaron en su mente, él buscaba la paz por medio del dolor. Era incluso más aterradora la idea que tenía este sujeto, incluso para Gohan, parecía un psicópata. No había punto de comparación, todos los malvados sujetos con los que se vio obligado a enfrentar en el pasado solo buscaban la destrucción sin algún propósito, incluso eso era más normal viniendo de un mundo, donde el poder predominaba sobre todas las cosas, incluso más allá del bien o el mal. Este sujeto no servía, aunque estaba curioso de saber qué le harían después de esto. Sabía que poco había que poder hacer, este no era su pueblo hasta el momento, no era más que un civil más, ahora lo que seguía recaía bajo los hombros de Gaara. Explicando detalladamente lo que vio, Gohan esperaba alguna respuesta de Gaara, incluso ya podía saber que el chico parecía haber tomado una decisión. Deidara era un sujeto peligroso, el mejor que nadie ya podía saberlo, si no fuera por Gohan ahora incluso su pueblo estaría destrozado, y él, probablemente ya ni vivo lo estaría. No había de otra, un ninja renegado no tenía lugar para el perdón o la redención, como Kage, Gaara lo sabía. Me encargaré, la mirada que le dio Gaara fue más que suficiente para saber lo que tenía que hacer. Asintiendo, Baki retrocedió mientras se alejaba del sujeto atado. Gohan parecía sorprendido, este chico no dudaba en eliminar a las personas incluso con odio en su corazón, pero él lo entendía, este mundo era completamente diferente al que ya estaba acostumbrado, aquí, solo había una opción, vivir o morir. No existía incluso el perdón. O eso era lo que hasta ahora había observado de estas personas. Girándose lentamente, Gohan caminó a la salida. No le interesaba el ver cómo un enemigo era asesinado, incluso eso le parecía enfermo, claro, había una gran diferencia, Gohan tuvo que matar a Cell porque solo entonces, no había de otra, Gohan tuvo que acabar con Boo, solo porque era lo último que podía hacer. Diablos, este sujeto estaba atado, sin poder hacer nada ante su inminente muerte. Incluso Cell y Boo lucharon hasta el último suspiro. A su lado, Kankuro parecía compartir su mismo pensamiento. Deidara parecía horrorizado, él lo había comprendido todo, de alguna manera ese sujeto extraño había conseguido la información que necesitaba, y ahora, no era más que un trapo sucio y roto al que deshacerse. No, moviéndose erráticamente, Deidara parecía aterrorizado cuando las arenas comenzaron a bailar a su alrededor, él sabía lo letal que eran esas masas de arena, y con su chakra bloqueado, poco había que poder hacer. Fue cuando la realidad lo golpeó que irremediablemente comenzó a gritar. Él iba a morir de una manera tan humillante y dolorosa, no había tenido la oportunidad de siquiera utilizar su más grande jutsu, no había tenido la oportunidad de vengarse de su pueblo, no había tenido la oportunidad de ser feliz. Ataúd de arena. Sus ojos se apagaron cuando la sangre brotó y salpicó el suelo y las paredes ahora solitarias. Gohan se detuvo cuando sintió que se había apagado el ki de ese sujeto, lo había sentido todo, el miedo y la desesperación del sujeto que vivió antes de su muerte. Respirando rápidamente, Gohan trató de retomar la compostura mientras se apoyaba en la pared, era incluso algo que nadie entendería. Su padre era el mayor defensor de la vida en el universo, entonces después, Gohan se había convertido en lo mismo, ¿cómo ahora podría estar bien después de haber sentido cada último segundo de miedo de esa persona antes de morir? Gohan entonces creía que los enemigos merecían tener una muerte digna en el campo de batalla. Incluso él querría 1000 veces morir en el campo de batalla, no solo lo pensaba, todo estaba en su sangre. En alguna parte del universo, un enorme y gigantesco árbol que rozaba las nubes mismas, se alzaba de forma gloriosa. Los campos de interminables pastos verdes adornaban el enorme largo en el medio. Bien, ¿qué me dices del Saiyajin en la tierra? Bills preguntó mientras lengüeteaba su mano y a su vez la pasaba por su cabeza, su rostro demostrando el aburrimiento por el que estaba pasando. Probablemente era tiempo de salir a depurar algunas civilizaciones para perder el tiempo. Whis lo miró mientras ponía sus pensamientos en orden.
Constantemente vigilaba al chico, sabía de su gran avance en la Tierra y que su comportamiento eran cada vez más normales, ya no parecía estar deprimido todo el tiempo, incluso parecía contento y atraído por esa chica llamada Temari. Creo que está listo para que comience a reconstruir su raza. Whis parecía divertido. Fue cuando Whis tomó una mirada seria y su rostro se desviaba al interminable espacio lleno de estrellas. Entonces es tiempo de que me demuestre que es verdaderamente digno. Biggs le dio una mirada de enojo evidente en él. Envíalos. Whis asintió mientras su bastón comenzaba a emanar una luz brillante.